Bueno, soy Aileen Suegros y voy a hablar sobre la pedagogía estudiada en estos 2 cuatrimestres. Primero empezamos hablando sobre qué es la pedagogía. Que pedagogía es una ciencia que estudia métodos y técnicas para la enseñanza y la educación. Ya nombrando educación, podemos definirla como un fenómeno amplio y complejo necesario para toda la sociedad, porque todos los seres humanos necesitamos tener educación. Esta educación se transmite es como se transmite como un conocimiento social desde generaciones a generaciones, y la educación es el objeto de estudio de la pedagogía. Ya hablando de esto, podemos pasar a lo que es infancia, que infancia es una construcción social, se lo puede definir como complejo formado por prácticas y saberes diversos, aunque sabemos que no siempre hubo educación, no siempre hubo infancia, porque Comenius, habían dos miradas, la de Comenius y la de Rousseau. Comenius miraba al niño como un adulto, como que ya tenía que trabajar, y Rousseau miraba al niño débil, frágil, lo veía como que él necesitaba protección. Con esto surge en lo que es la socialización. Existen dos tipos de socializaciones, que está la primaria y la secundaria. La primaria es la que se encuentra en la familia en los primeros años, y la secundaria es la que se ve las que se aprende en las instituciones educativas. Ya con esto podemos pasar a lo que es el contexto histórico, hablar un poco del contexto histórico, que nos podemos centrar en el año 1880, cuando Argentina estaba al mando de Julio Roca, el cual tenía una mirada liberal y conservadora, en donde solo tenían beneficios las clases altas. Es decir, que no todos tenían la posibilidad de tener educación, solamente los que se podían, los que estaban muy bien económicamente. Era como una educación excluyente, no era accesible para todos. Después, esto cambia en el 1882, con el primer congreso pedagógico, cuando se plantea el primer congreso pedagógico, el cual se contrapone en lo que es Iglesia y Estado, donde el Estado sale ganador, y por esta razón pasa a tener como el mandato, el control de la educación, y a su vez puede reorganizarla y organizarla. Ya con el Estado, cuando el Estado comienza a tener el control de la educación, lo utiliza como una herramienta de formación y de control social. Después de 2 años más tarde que se dé el congreso, que se plantee el primer congreso pedagógico, se sanciona la ley 1420 de educación común, donde dicha ley viene a reorganizar todo el sistema educativo argentino, en donde dando así diferentes características para el nivel primario, de la manera de que esta manera sea la educación sea de manera mixta, obligatoria, gratuita, graduada, universal y laica. Luego de esta ley se amplía lo que es el derecho y el acceso a la educación. Como antes ya he hablado, no todos tenían el acceso a la educación, sectores vulnerables y clases bajas, y fue dada para que todos tengan el derecho a la educación y a poder escolarizarse. El Estado, ya con la ley, determina que todo niño de 6 a 14 años tiene que mantenerse institucionalizado y recibir los contenidos mínimos y necesarios para ser educado y convertirse en un sujeto civilizado. Lo que nosotros nos preguntamos es, ¿por qué solo el nivel primario?
porque a los infantes en ese momento se los veía como débiles, frágiles, vulnerables y manipulables. En ese entonces el objetivo de la educación era educar para generar un control social. Por eso eligieron a los más pequeños de la población. Ya hablamos de los niños, de los educados. Vamos a hablar de los educadores, que son los docentes. En este caso maestras, porque eran solamente mujeres. Para entender un poco nos vamos a centrar en el 1869, cuando se crea el primer instituto de formación docente, de maestras mejor dicho, porque eran maestras, en Entre Ríos, Paraná. Las mujeres también vistas como vulnerables, manipulables en esa época. Eran vistas como una buena opción, eran la mejor opción que había en ese entonces para educar y estar con los niños. No tenían demasiadas opciones porque no podían salir a hacer otros trabajos o estudiar otras carreras. Era solamente eso, a ellas se las veía así, se las maternizaba, por así decirlo, para que estén solamente con los niños. El poder educar y enseñarles distintos conceptos, pero solamente con los niños. En este año estuvimos viendo y nos quedó una frase a todos de Pineau, que fue que la escuela o la educación era una conquista social y un aparato de inculcación ideológica. Para eso nosotros nos pusimos a pensar y por qué fue una conquista social, o por qué él lo veía como una conquista social y un aparato de inculcación ideológica. Yo por mi parte vi que era una conquista social porque se expandió por todo el mundo, porque gracias a la ley 1420 que se dio en el 1884 se amplió la educación hacia distintas clases sociales y no solamente a la clase alta, para que todos también puedan tener esa educación como un derecho, y se lo consideró como un aparato, o como lo vi yo, se consideró como un aparato de inculcación ideológica, porque en ese tiempo o en esa época había que dejar, para acceder a la educación o a la escolarización, todos tenían que renunciar a toda religión o las ideologías que tenían. Por ejemplo, tenían que dejar la lengua materna y la socialización que tenían antes para la escolarización. Bueno, con esto termino mi video. Espero que esté bien y te mando un beso, vale.